Bien, pues muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Estamos aquí de regreso en tiempo logístico y bueno, acá producción nos mandan los comentarios que nos hacen en las redes sociales y dice Paola Gómez, Miguel Vargas es un experto en el tema. Saludos a todos y Gracias, Rui Paola. Meneses dice excelentes comentarios del IMEX. Así es que vamos muy bien, Mike. Muchísimas gracias por tu colaboración. Paulina, arrancamos. Gracias, Paco. Miguel, pues nos gustaría continuar un poquito con todo este tema de IMEX. Si nos pudieras comentar por qué se ampliaron las fracciones arancelarias prohibidas para importar a través del programa IMEX, ¿no? Esta parte de la modificación al anexo 1. Si nos puedes comentar un poquito de esto. Claro que sí. Aquí es importante el señalamiento. 19 de diciembre de 2024 se publica en el Diario Oficial de la Federación este decreto, que textualmente dice decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos de Importación y Exportación y el decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación. ¿Qué se modificó esencialmente o qué detectó la autoridad? Se aumenta el porcentaje de las tasas de fracciones arancelarias, esto para efectos de la tarifa de impuesto general de importación, esencialmente que capítulos 61, 62, 63 y un par de fracciones arancelarias. Son estos textiles, artículos de confección. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál es el razonamiento de la autoridad en este sentido? Digo, no puede haber un cambio si no hay un contexto detrás de este cambio en lo particular. La autoridad señala que como parte de estos considerando que en 2023 se importaron temporalmente al amparo del IMEX 1.338 millones de piezas confeccionadas y 331 millones de pares confeccionadas. Eso fue lo que entró. Pero lo que salió fueron 1.174 millones de piezas y 233 millones de pares de confecciones clasificadas en estos capítulos en particular, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos o cuál es el razonamiento que llega a la autoridad? Que ingresa más de lo que estás exportando. Obviamente esto tiene una afectación, ellos consideran que se tiene una afectación en el mercado nacional relacionada con estas fracciones arancelarias en lo particular. Pero ¿qué hizo la autoridad o qué está haciendo la autoridad? En vez de hacer unas revisiones más estrictas dentro de la aduana o llevar a cabo actos de fiscalización enfocados para esa aduana, decidió prohibirlas directamente, ¿no? Esto tiene un efecto en la industria, claro. Las empresas, lamentablemente aquí estamos bajo la cuestión de que pagan justos por pecadores y estamos bajo el entendido de que empresas que entiendo que funcionan correctamente, que cumplen, que todo lo que están importando lo están exportando, pues van a sufrir las consecuencias de una decisión de esas características, con una prohibición de este tamaño. No fueron pocas fracciones arancelarias, fueron más de exactamente 302 fracciones arancelarias las que pasaron a ser prohibidas en lo particular, ¿no? El temor principal es hacia estas empresas que se dedican o que utilizaban en algún proceso productivo alguna de las mercancías de estas fracciones arancelarias. Simplemente ya no van a poderlas importar y van a tener que pagar el impuesto de estas mercancías, ¿no? Ese es el principal detalle con esta cuestión. Desde mi muy particular punto de vista, prohibir siempre ha tenido un efecto muy adverso y negativo para cualquier tipo de gobierno, ¿no? Digamos, me voy a ir muy lejos, ¿no? La prohibición del alcohol en los Estados Unidos. Se prohibió el alcohol, ¿qué pasó? ¿Qué se fomentó? La parte del contrabando. Puede que pase un efecto muy similar aquí en México relacionado con estas situaciones. Es muy probable. La autoridad va a tener que estar muy atenta a cómo va a ser las revisiones y cómo va a ser los actos de fiscalización de ahora en adelante, ¿no? ¿Va a afectar a las empresas? Claro, en la porción de sus flujos. Si una empresa importaba 1 millón de pesos de mercancía, pues imagínense la cantidad de impuestos que va a pagar solamente para hacer esa importación definitiva, tanto de impuesto general de importación, porque aumentó la tasa, y de impuesto al valor agregado, porque si es certificado en materia de IVA, pues va a tener que cubrir ese impuesto, ¿no? ¿Es complicada esta situación? Sí, pero digamos que dentro de todo esto no hay cuestiones tan perdidas. La regla 7.1.12 nos da un beneficio, que es el anexo 28. El anexo 28 nos hace un listado de las fracciones arancelarias
que se pueden importar las empresas que están en el esquema de certificación de modalidad IVA y EPS en cualquiera de sus rubros. Hice un comparativo, a ver, el decreto IMEX dice que 302 fracciones arancelarias están prohibidas. Y luego lo comparé contra el anexo 28 y resultó que hay 81 fracciones arancelarias que sí se pueden importar conforme al anexo 28. Una de las grandes sugerencias que se está haciendo a las empresas en este sentido es, bueno, vamos a revisar las fracciones arancelarias. Revisen cuáles están prohibidas completamente y cuáles pueden gozar de algún beneficio, considerando el anexo 28 en lo particular, específicamente esta regla 7.1.2. Digamos que es una forma de ir paliando, digo, bueno, si no se puede de un lado, vamos a intentarle de otro, ¿vale? En lo particular, digamos que eso sería. Y de ahí, pues, que encontramos que hay 81 fracciones arancelarias, que anexo 1 están prohibidas, pero en el anexo 28 se puede importar, siempre y cuando estén en el esquema de certificación de empresas, modalidad, IVA y EPS. Este año se acaba de publicar el plan estratégico de fiscalización, ¿no, Miguel? Tengo entendido que esta semana se publicó. ¿Qué nos espera con la autoridad para este año? Muy bien. Desde un punto de vista, ¿qué esperamos? Más actos de fiscalización, pero ya no van a ser actos de fiscalización al azar, van a ser actos de fiscalización muy focalizados. La autoridad, a través de estos medios que tiene y la información que tiene de cada una de las operaciones de cada una de las empresas, pues ya va a determinar, ya va a saber dónde irte a buscar prácticamente. Obviamente, eso es por parte de la autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros como empresa IMEX, empresa certificada en materia de IVA, bueno, debemos de acostumbrarnos, yo creo que sería la palabra correcta, generar toda una cultura de IMEX y certificación relacionada a la materia del cumplimiento normativo. Esta cultura de cumplimiento normativo pues tiene que ir enfocada no solamente al encargado del área de comercio exterior, que regularmente está ahí relegado y escondido en un rincón de la empresa. Debe de ir desde el área de gerencia y debemos de ir bajando a cada una de las cuestiones, a cada una de las áreas intervinientes en algún aspecto de la operación de comercio exterior. Desde gerencias, áreas contables, áreas financieras y obviamente la propia área de comercio exterior debe estar facilitada o debe tener conocimientos suficientes de cómo ir enfrentando cada una de estas situaciones, ¿no? Y cuál va a ser la responsabilidad de cada una de estas áreas en lo particular. La autoridad va a llegar, va a auditar y va a hacer lo que siempre hace, ¿no? Me tiene que atender quien me tenga que atender y me tiene que brindar la información quien me tenga que brindar la información. Dentro de la empresa es importante, considerando que estos actos de fiscalización van a ser más continuos, más seguidos, debe estar preparada. Y la única forma de preparar a la gente es a través de capacitación, es a través de conocimiento y pues obviamente siguiendo a tiempo logístico. Bien, interesante. Bueno, ya que estás hablando de todo ese tema, ¿cuáles son las recomendaciones que haces para este 2025? Esencialmente, para empresas IMEX certificadas en materia de IVA y EPS, la primera recomendación, bueno, revisa tu anexo 24. ¿Cómo estás en tu anexo 24? ¿Estás haciendo bien tus descargos? ¿Estás haciendo bien toda tu operación? Si eres una empresa que conforme a la naturaleza de tu mercancía y tu proceso productivo genera desperdicios, ¿qué estás haciendo con esos desperdicios en lo particular? 1. Revisa tu anexo 24. 2. Estate atento a tu anexo 30. ¿Qué es el anexo 30? Es donde se maneja el sistema de control de cuentas, créditos y garantías. Prácticamente cuando una empresa certificada en materia de IVA y EPS hace alguna importación y declara forma de pago 21, en automático jala la información el SAT y nos genera una cuenta de esa fracción arancelaria. Debemos el IVA, ¿no? He notado con cierto desagrado y sorpresa que cuando reviso algunas empresas o algunas empresas acuden a mí para hacer las revisiones en lo particular, nos encontramos con la desagradable sorpresa de que o no están alimentando el sistema o lo están alimentando de una forma incorrecta. Y pues ya cuando ves, como que debemos 5, 6, 20, 30 millones de IVA.
¿qué es lo que qué pasó ahí, no? Entonces, la segunda recomendación, revise en forma continua tu sistema de este sistema de control, cuentas y garantías, el anexo 30, y haz los descargos correspondientes. Presenta esos informes de descargo, ¿no? La siguiente, mantén tus expedientes en materia comercial en orden, con toda la documentación que conforme a la naturaleza de cada uno de esos pedimentos amerite, ¿no? Si es un pedimento de activo fijo, bueno, tiene ciertas reglas de operación. Si es un pedimento clave IN, tiene ciertas reglas con las cuales se puede operar. Si es un pedimento virtual, debe de contener cierto tipo de información, debe de contener cierto tipo de documentación. Dependiendo de la naturaleza o de la clave del pedimento, va a ser el tipo de información que debe contenerse en ese pedimento en lo particular. La siguiente, revisa tu proceso productivo y revisa tus billetes de materiales. En alguna ocasión me sucedió que había una empresa que hicimos una revisión y de un material pues no descargaban, no tenían nada, o mejor dicho, lo tenían ahí todo, ¿no? Decía que tenía ahí las 1000 piezas, ¿no? Pero cuando ibas a bodega ya no estaban esas 1000 piezas. Pues resulta que cuando quien hizo el billete de materiales y lo pasaron de un Excel a otro fue con un cortar y pegar, y esa mercancía descargaba 0.1, y cuando se pasó descargó 0. ¿Por qué? Porque en el otro Excel no leía o no programaron para que leyera los números después del punto. Entonces, así se fue el billete de materiales y estuvo operando así, generando esta cuestión de que en el sistema de Nexo 24 tenía 1000, pero acá ya no tenía nada, ¿no? Digamos que esa sería parte de las recomendaciones, sugerencias que se puede hacer. Y la última, insisto, la parte de la capacitación. Me he encontrado con empresas y empresarios que muchas veces dicen, es que soy IMEX, no, soy IMEX y soy certificado AAA, ¿no? Y cuando vas y no tienen sistema de Nexo 24, o no saben que tienen que llevar control de inventarios, o no saben que deben de tener esta cuestión de los expedientes en orden, ¿no? Llegamos a un punto en el que yo veo a estas empresas como una vaca. Estas empresas son como una vaca que está en el techo. ¿Cómo llegó la vaca allá arriba? ¿Quién sabe? Pero son niños nuclear. Pero ahí sigue, ¿no? Obviamente, cuando ya entramos a los rubros de capacitación, es mucho darse cuenta de cómo ellos operan internamente y comenzar a hacer algunas de las correcciones en lo particular, ¿no? ¿Para qué? Para que, como lo está insistiendo, mucho el tema de cumplimiento. Y la última recomendación, hay que aprender a usar nuestro sistema de Nexo 24. En el mercado hay muchos programas de sistema de Nexo 24. Cada uno tiene sus beneficios, sus particularidades, sus propios bemoles, sus consecuencias de no llevar a cabo bien la operación. Algunos son muy flexibles. Hay proveedores que son muy flexibles, hay proveedores que dicen, no, a mí hasta que me pagues, yo te ayudo, ¿no? Pero siempre es muy importante estar capacitados, ¿no? Saber cómo usar esa herramienta que es vital para el IMEX y para empresas IMEX y para la certificación. Ya comentabas ahorita, Miguel, los puntos más importantes que hay que observar en el tema de IMEX, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes a lo que las empresas pues caen, ¿no? Con mucha regularidad en el tema de IMEX? Perfecto. En materia de IMEX y en materia general, cualquier auditoría de comercio exterior, inclusive auditorías fiscales, digo, ¿no? Yo lo denomino el efecto bola de nieve. El clásico que llegas a la empresa es que siempre se ha hecho así. Y no hay actualización. O no hay revisión, por ejemplo, a la operación que hace la propia agencia aduanal. Muchos datos, por ejemplo, inexacta clasificación o declaración incorrecta de datos de pedimentos, pues son derivados de que pues uno confía en que la gente de la agencia aduanal hace de forma correcta las cosas y no se revisan detalles muy particularizados, ¿no? Algún identificador, alguna clave, ¿no? En alguna ocasión sucedió que toda la vida una empresa había importado con clave IN, importación temporal de insumos, y de un día para otro importaron 3 artículos maquinarias, pero lo importaron como IN, no lo pusieron a F, ¿no? ¿Por qué? Por la costumbre, esta cuestión de hacer en forma muy mecanizada algunos eventos, ¿no?
¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, se genera este efecto bola de nieve que pues no te das cuenta y cuando ya ves, pues llega la autoridad y te dice, sabes que en los últimos 5 años vengo a revisarte estos procedimientos donde sé que cometiste este error en particular y donde la autoridad sabe que va a recaudar, ¿no? Entonces, esa revisión constante, ese efecto de no confiarnos en que el otro está llevando a cabo de forma correcta las cosas, es un beneficio. Esta revisión continua siempre debe ser muy importante. La forma en la que hacemos los descargos, la porción de nuestros propios billetes de materiales, la revisión constante, ¿no? Si creamos un producto nuevo, debemos de revisar que ese billete de material vaya correctamente cargado al sistema de anexo 24 y que esté descargando la información de forma correcta, en forma precisa, ¿no? En un billete de materiales cobra mucha relevancia, por ejemplo, la clave del producto, del insumo. ¿Por qué? ¿Cómo funciona un sistema de anexo 24? Tú cargas un billete de materiales, ese billete de materiales vamos a suponer que se conforma de estos 5 productos y cada producto tiene su propia clave. Si un producto no tiene una clave correcta, si le faltó agregarle un 0, una I, una L, una O, pues ya es otro producto completamente distinto. Y el sistema no va a ser, el sistema de anexo 24 automatizado, no va a hacer la interpretación correcta de ese descargo. Entonces ahí es donde podemos generar la mayor cantidad de problemas en ese aspecto, ¿no? Yo creo que eso sería la parte más importante. Lo clásico, los permisos previos, cualquier regulación y restricción arancelaria, en caso de que aplique la mercancía debe ser en cumplimiento, la separación de la mercancía de comercio, de importación temporal, de la de importación definitiva, de la de producción nacional, también es, si bien es cierto, no hay normatividad que lo obligue, salvo operador económico autorizado, pero siempre es una sugerencia llevarlo a cabo, ¿no? Y este tema de los desperdicios, muchas veces, dependiendo del proceso productivo, hay mercancías que generan muchos desperdicios. Dice la tela, por ejemplo, genera mucho desperdicio. La madera genera mucho desperdicio. El metal, pues no tanto. ¿Por qué? Porque simplemente si la pieza sale chueca, pues la vuelves a fundir y vuelves a generar otra pieza. Va dependiendo mucho del tipo de proceso productivo y del tipo de mercancía y del tipo de producto que la empresa IMEX, certificada IBAIES, va a realizar, ¿no? El manejo correcto de los desperdicios es importante. O lo cambias de régimen, o retornas al extranjero, o, si depende de la naturaleza, lo destruyes, o lo transfieres virtualmente a otra empresa. Y todo esto siempre hay que estarlo documentando correctamente y alimentando el propio sistema, ¿vale? Bien, pues un tema súper interesante, de verdad. Te felicito, Mike, por lo que estás exponiendo en este caso de toda la materia de IMEX. Pero tenemos que ir a un corte, mi querido Eduardo. Vamos al corte, Paco. Están escuchando Tiempo Logístico. No le vayan a cambiar. Ahorita regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo